Papá, ya no puedes opinar. No respondí, solo saqué mis ahorros y los dejé con deudas. Nunca imaginé que un pedazo de papel pudiera doler más que una bala. El empleado del banco me miró en silencio antes de decirlo. Don Salvador, según el registro, usted ya no es propietario del rancho El Encino. Me mostró el documento. Ahí estaba mi firma, mi nombre, y debajo los de Juan Herrera y Mariana Méndez, mi hija y mi yerno. El rancho que construí con 40 años de trabajo, avalado en 6 millones de pesos, había sido transferido a sus nombres. El notario aseguraba que yo estuve presente, firmando. Pero mientras ellos robaban mi vida, yo estaba en el hospital, velando a mi esposa Clara. Salí del banco con la vista nublada, pensando en una sola cosa: no gritaría, no lloraría, solo esperaría. Y cuando llegara el momento, ellos sabrían lo que significa el silencio de un hombre humillado. Pero para entender cómo llegué a ese momento, tenemos que volver al día en que me mandaron callar. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Salvador Méndez y tengo 72 años. El almuerzo del domingo debería haber sido lo que siempre fue: tortillas calientes sobre la mesa de madera, el olor del mole que Mariana preparaba como su madre le enseñó, y las voces de la familia llenando la casa que construí ladrillo por ladrillo. Pero ese domingo algo cambió para siempre. Ese domingo aprendí que en mi propia casa ya no tenía voz. Juan Herrera, mi yerno, estaba sentado en la cabecera de la mesa, en mi lugar. Con esa seguridad que solo tienen los hombres que creen que el mundo les debe algo, hablaba de negocios, de contratos, de planes para expandir la producción del rancho. Yo escuchaba en silencio, masticando despacio, sintiendo cómo cada bocado se volvía más difícil de tragar. Necesitamos modernizar todo, decía Juan, gesticulando con el tenedor. Los métodos viejos ya no funcionan, suegro. Este rancho podría dar el triple si invirtiéramos en tecnología. Dejé el vaso de agua sobre la mesa, más fuerte de lo que pretendía. El sonido hizo que todos voltearan. «Juan», dije, y mi voz salió más cansada de lo que esperaba. «Este rancho ha dado frutos durante 40 años. Conozco cada palmo de tierra, cada temporada. No necesitamos inventar lo que ya funciona». El silencio cayó como una piedra en un pozo seco. Juan dejó los cubiertos a un lado, se limpió la boca con la servilleta y me miró con esa expresión que había aprendido a reconocer, lástima mezclada con impaciencia, como si estuviera tratando con un niño necio. «Papá», intervino Mariana, mi hija, mi única hija, tocando suavemente mi brazo. «Juan solo quiere lo mejor para todos». «Lo mejor para todos», repetí, y las palabras me supieron amargas. «Este rancho es...» «Papá, ya no puedes opinar». Las palabras de Juan cortaron el aire como un machete. Me quedé inmóvil, con la boca entreabierta, sintiendo cómo el calor subía por mi cuello. Alrededor de la mesa nadie se movía. Mi nieto Tomás, de 8 años, miraba su plato como si quisiera desaparecer dentro de él. Mariana bajó la vista, y Juan me sostuvo la mirada con una frialdad que nunca le había visto. «Con todo respeto, suegro», continuó, y había algo en ese respeto que sonaba a burla. «Las cosas han cambiado. Necesitamos tomar decisiones rápidas, y bueno, a su edad es mejor que descanse. Nosotros nos encargamos». La risa vino después, breve, seca, pero suficiente. Juan soltó una risita mientras volvía a su plato, como si hubiera hecho un comentario intrascendente sobre el clima. Y Mariana... Dios mío, Mariana también sonrió. Una sonrisa pequeña, casi disculpándose, pero que me atravesó el pecho como alambre de púas. No dije nada más durante el resto del almuerzo. Masqué mecánicamente. Bebí agua. Asentí cuando alguien me pasaba algo,
pero por dentro algo se quebró. O tal vez no se quebró, sino que se endureció, como el metal que se templa en el fuego. Después de comer, mientras ellos se acomodaban en la sala para ver televisión, salí al patio. El sol de abril pegaba fuerte sobre las cercas de madera, sobre los corrales donde pastaba el ganado que compré con mis primeros ahorros. Cada poste de esa cerca tenía mi sudor. Cada piedra del camino guardaba el eco de mis botas gastadas. «¿Ya no puedes opinar?», murmuré para mí mismo, sintiendo el sabor a tierra seca en la boca. Mariana apareció en el umbral de la puerta, secándose las manos en el delantal. «Papá, no te lo tomes mal. Juan solo está estresado con los negocios». «¿Y tú, hija?», pregunté sin voltear a verla. «¿Tú también piensas que ya no puedo opinar?». Ella no respondió de inmediato. Cuando finalmente habló, su voz sonó lejana, como si hablara desde el otro lado de un río. «Papá, solo queremos que descanses. Te lo mereces». Descansar. Qué palabra tan bonita para decir hazte a un lado. Esa noche, acostado en la cama que compartí con Clara durante 45 años, miré al techo y pensé en su ausencia. Hacía apenas 6 meses que la había perdido. 6 meses desde que cerró los ojos en el hospital mientras yo le sostenía la mano. Y ahora, la casa que construimos juntos se sentía como territorio enemigo. Juan dormía en el cuarto de huéspedes, pero no como huésped, como dueño. Mariana evitaba mis ojos cuando hablábamos de dinero o de decisiones. Y yo, Salvador Méndez, 72 años, 4 décadas de trabajo, me había convertido en un estorbo dentro de mi propia vida. Pero en ese silencio oscuro de la madrugada, mientras el viento movía las cortinas y traía el olor del campo, tomé una decisión. No volvería a discutir. No volvería a alzar la voz. No daría explicaciones ni pediría respeto. En lugar de eso, haría algo que ellos jamás esperarían de un viejo que ya no puede opinar. Los observaría, aguardaría, y cuando llegara el momento, en ese instante, sin que ellos lo percibieran, comencé a planear mi salida, y la de ellos también. El rancho El Encino nació de mis manos vacías y la fe ciega de una mujer llamada Clara. Los días siguientes a aquella humillación del domingo transcurrieron en un silencio pesado, pero mi mente viajaba constantemente al pasado. A 1978, cuando estas tierras no eran más que monte seco y piedras. Clara tenía 25 años y yo 28. Recién casados, sin más capital que 400 pesos ahorrados y un sueño que a todos les parecía locura. Salvador, me había dicho Clara aquella tarde, mientras mirábamos el terreno árido bajo el sol implacable. Si cavamos juntos, florecerá. Y cavamos. Durante 3 años, cavamos. Levantamos la primera cerca con postes de mezquite que yo mismo cortaba al amanecer. Plantamos maíz en tierra que había que regar con cubetas porque no teníamos sistema de riego. Clara cocinaba en un fogón de leña mientras yo trabajaba 18 horas diarias. Cuando Mariana nació, la acunábamos entre sacos de semillas y herramientas. 40 años después, El Encino era un rancho próspero de 120 hectáreas. Ganado de calidad, alfalfa que vendíamos a ranchos vecinos, 2 tractores, un sistema de riego por goteo que instalé con préstamos que pagué religiosamente durante 10 años. Todo valuado, según el último avalúo, en 6 millones de pesos. Y ahora, sentado en el patio que construí con mis propias manos, veía a Juan Herrera dar órdenes a los peones como si hubiera nacido dueño de todo esto. Don Salvador, me llamó Esteban, el capataz que trabajaba conmigo desde hacía 22 años. ¿Está bien? Estoy bien, Esteban. Mentí, sin apartar la vista de Juan. Mi yerno había llegado a nuestras vidas hace 5 años. Ingeniero agrónomo, decía, hombre de negocios.
Mariana se enamoró de su seguridad, de sus palabras elegantes, de sus promesas de modernización. Yo lo recibí con los brazos abiertos. Un yerno preparado, pensé, sería una bendición para el rancho. Cuando me pidió invertir en su proyecto de exportación de alfalfa, no dudé. 400,000 pesos de mis ahorros fueron a dar a su empresa. «Es para todos, suegro», me había dicho con esa sonrisa que ahora reconocía como falsa. «Vamos a triplicar las ganancias». Las ganancias nunca llegaron, pero Juan sí, cada vez más seguido, cada vez con más opiniones, cada vez con más control. Primero fueron sugerencias. Deberíamos cambiar de proveedor de alimento para el ganado. Luego decisiones. Ya contraté un nuevo veterinario. Finalmente, órdenes. Los peones trabajarán el domingo. Necesitamos aumentar la producción. Mariana, mi hija, se había convertido en su eco. Repetía sus palabras, defendía sus decisiones, y cuando yo intentaba opinar, ella miraba hacia otro lado, como si mis 40 años de experiencia fueran polvo que el viento debía llevarse. Una tarde, 2 semanas después del almuerzo donde me callaron, encontré a Juan en mi oficina. Estaba revisando los contratos de venta del ganado, con papeles desparramados sobre el escritorio que Clara me regaló en nuestro 20º aniversario. «Juan, ¿qué haces con esos documentos?» «Revisando los contratos, suegro», respondió sin levantar la vista. «Hay que optimizar. Estamos perdiendo dinero con intermediarios. Esos intermediarios son gente de confianza. 30 años trabajando con ellos». «Exacto, 30 años. Es momento de cambiar». Me acerqué al escritorio. Sentí el olor del café viejo en su taza, mezclado con el aroma de su colonia cara. Estiré la mano para tomar uno de los contratos, pero Juan lo apartó suavemente. «Tranquilo, don Salvador, ya me encargo yo. Usted mejor descanse». Esa palabra otra vez, descanse, como si descansar fuera mi único propósito. «Juan, este rancho es de la familia», me interrumpió y esta vez sí me miró. «Y la familia necesita que sea rentable. Con todo respeto, sus métodos son antiguos». Salí de la oficina con las manos temblando, no de miedo, de rabia contenida. Esa noche, Mariana preparó pozole, mi platillo favorito. Lo sirvió en silencio, evitando mis ojos como había hecho durante semanas. Juan comía con apetito, hablando de nuevos proyectos, de inversiones, de contactos en la ciudad. «Papá», dijo finalmente Mariana, «Juan y yo estuvimos pensando, tal vez deberías viajar un poco, descansar, ver a tus primos en Guadalajara». «¿Viajar?». Las palabras me salieron ásperas. «¿Ahora? Es que, con mamá ya no aquí, y tú trabajando tanto, mereces disfrutar». «Disfrutar». Otra palabra elegante para decir «vete». «Estoy bien aquí», respondí. Juan dejó la cuchara y se limpió la boca con calma estudiada. «Suegro, no es sugerencia. Necesitamos espacio para trabajar sin interferencias». «Interferencias». Yo, Salvador Méndez, que levanté este rancho de la nada, era una interferencia. No respondí. Terminé mi pozole callado, sintiendo cómo cada cucharada me pesaba en el estómago. Después de cenar, mientras lavaban los platos, fui a mi habitación y saqué de un cajón la carpeta con las escrituras del rancho. Las revisé una por una, a la luz de la lámpara. Todo estaba en orden. El rancho estaba a mi nombre. Los documentos, legales. Pero algo en el estómago me decía que revisara más profundo. Al día siguiente, con la excusa de ir al médico, fui al banco. La misma institución donde había solicitado mis primeros préstamos 40 años atrás. Pedí hablar con el gerente de créditos. «Don Salvador, ¿en qué puedo ayudarlo? Quiero revisar el estatus de mis propiedades, confirmar que todo esté en orden». El gerente tecleó en su computadora, frunció el ceño, tecleó de nuevo. «Permítame un momento». Ese momento se convirtió en 10 minutos, luego en 20. Cuando regresó, traía una carpeta y una expresión que no me gustó.
Fue en ese mismo mes que percibí algo extraño en las escrituras, y el miedo comenzó a oler como tierra mojada antes de la lluvia. La palabra fraude suena diferente cuando es tu propia vida la que han robado. El gerente del banco regresó con 3 empleados más. Me hicieron pasar a una oficina privada, donde el aire acondicionado zumbaba como un enjambre de abejas furiosas. Sobre el escritorio desplegaron documentos que llevaban mi nombre, mi firma, mi historia convertida en traición. Don Salvador, comenzó el gerente, y su voz tenía ese tono cuidadoso que usan los médicos antes de dar malas noticias. Según nuestros registros, usted realizó una transferencia de propiedad hace 3 meses. El rancho El Encino fue transferido a nombre de Juan Herrera y Mariana Méndez. El mundo se detuvo. Eso es imposible, dije, y mi voz salió como un susurro ronco. Yo nunca firmé nada. Me mostraron el documento, papel membretado oficial, sellos notariales, y ahí, en la línea inferior, una firma que supuestamente era mía. Se parecía. Tenía mis rasgos, pero yo conocía mi propia letra como conocía las líneas de mis manos, y esa firma tenía algo extraño. Una inclinación diferente en la S, un trazo más firme en la Z final. ¿Cuándo dice que se firmó esto?, pregunté, sintiendo cómo el frío del aire acondicionado me calaba los huesos. El 15 de marzo, según el notario público. Usted estuvo presente, junto con su hija y su yerno. Cerré los ojos. El 15 de marzo. Esa fecha estaba grabada a fuego en mi memoria. El 15 de marzo yo estaba en el Hospital Civil de Guadalajara, sentado junto a la cama de Clara mientras los médicos intentaban estabilizarla después de su 3er infarto. Clara había muerto 2 días después, el 17 de marzo, con mi mano sosteniendo la suya. Ese día, dije, abriendo los ojos y mirando fijamente al gerente. Ese día yo estaba en el hospital. Mi esposa estaba muriendo. El silencio en la oficina se volvió denso, pesado. Los empleados intercambiaron miradas incómodas. Tengo los papeles del hospital, continué, y mi voz empezaba a temblar no de debilidad, sino de furia. Tengo registros, testigos, médicos que pueden confirmar que yo no salí de ese hospital en 3 días. El gerente carraspeó. Don Salvador, entiendo su situación, pero legalmente este documento tiene validez. Está notariado, con testigos. Si hubo irregularidades, tendrá que proceder legalmente. ¿Irregularidades?, repetí, y la palabra me supo a ceniza. ¿Así llaman ahora al robo? Pedí copias de todo, cada papel, cada firma falsificada, cada sello que legitimaba el despojo. Salí del banco con una carpeta bajo el brazo y el mundo tambaleándose bajo mis pies. Manejé por las calles del pueblo sin rumbo fijo. Pasé frente a la casa de don Emilio, donde solíamos jugar dominó los viernes. Pasé frente a la iglesia donde Clara y yo nos casamos. Pasé frente a la escuela donde Mariana dio sus primeros pasos en el Festival del Día de las Madres. Y pensé en qué momento perdí a mi hija. Cuando llegué al rancho era media tarde. El sol pegaba vertical sobre los corrales. Juan estaba junto al galpón, hablando por teléfono, riendo. Mariana colgaba ropa en el tendedero, con ese delantal floreado que había sido de su madre. Pero cuando me vio llegar, apartó rápidamente los ojos. Esa mirada esquiva tenía algo de vergüenza, algo de culpa. Entré a la casa sin hacer ruido. Fui directo a mi habitación y saqué una caja de metal que guardaba bajo la cama. Dentro estaban los documentos originales del rancho, las escrituras de 1978, cuando compré las primeras 20 hectáreas, las ampliaciones de 1985 y 1992, los pagos de préstamos, las escrituras actualizadas a mi nombre, Salvador Méndez, todo en orden, todo legal, todo robado. Esa noche, durante la cena, los observé como si los viera por primera vez.
Juan comía con apetito, hablando de un nuevo contrato para vender alfalfa. Mariana asentía, sonreía, servía más agua, pero sus manos temblaban levemente al llenar mi vaso. Mi nieto Tomás dibujaba en una libreta, ajeno al veneno que flotaba en el aire. «¿Cómo estuvo tu día, papá?», preguntó Mariana, y había algo forzado en su alegría. «Tranquilo», respondí. Fui al banco, asuntos personales. Vi cómo Juan levantaba la vista apenas un segundo. Vi cómo sus ojos se encontraban con los de Mariana. Vi el mensaje silencioso que pasaba entre ellos, rápido como un relámpago. Ellos sabían que yo sabía. ¿Todo en orden?, preguntó Juan, y su voz sonaba casual, pero sus nudillos estaban blancos sobre el tenedor. «Todo en orden», mentí, y por primera vez en mi vida mentir me supo bien. Después de cenar salí al patio. Las estrellas brillaban sobre el rancho que ya no era mío. Escuché el mugido del ganado que compré con mis ahorros. Sentí la brisa que traía el olor de la alfalfa que sembré con mis manos. Cada cerca que veía en la penumbra me recordaba una batalla ganada. Cada árbol, un año de esfuerzo. Cada piedra del camino, una gota de sudor. Y ellos lo habían tomado todo mientras yo velaba a mi esposa moribunda. Esteban, el capataz, se acercó con su andar pausado de hombre que ha trabajado la tierra toda su vida. «Don Salvador, ¿está bien?». «Esteban», dije, y mi voz sonó extrañamente calmada. «¿Has notado algo raro últimamente? ¿En los papeles? ¿En las decisiones?». El viejo capataz miró hacia la casa, donde las luces de la sala brillaban cálidas. «Don Salvador, no es mi lugar opinar. Pero sí, he notado cosas. Don Juan ha estado moviendo ganado sin consultarle, ha cambiado contratos. ¿A qué, Esteban?». «Ha estado hablando de hipotecar el rancho». Las palabras cayeron sobre mí como piedras. No dije nada más. Le di las buenas noches a Esteban y volví a mi habitación. Me senté en la cama que compartí con Clara durante 45 años. Acaricié su fotografía sobre el buró. «Perdóname, Clara», susurré. «Perdóname por no proteger lo que construimos». Pero mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas arrugadas, algo más crecía en mi pecho. No era solo dolor, no era solo traición, era determinación. Ellos me habían quitado la voz, me habían quitado el respeto, me habían quitado mi rancho. Pero lo que no sabían, lo que nunca imaginaron, es que un hombre de 72 años que construyó un imperio de la nada, también sabe cómo destruir uno. Ellos todavía reían esa noche, sin imaginar que el viejo callado ya había comenzado a cavar sus tumbas financieras. El primer cambio llegó un martes por la mañana. Las cerraduras de la oficina eran nuevas. Intenté abrir la puerta con mi llave como había hecho durante 40 años. La llave giró en el vacío. Probé de nuevo, pensando que tal vez el mecanismo se había trabado con el polvo. Nada. La cerradura había sido cambiada. «¿Buscas algo, suegro?». Juan apareció detrás de mí con 2 tazas de café humeante. Me ofreció una con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «La puerta no abre», dije, señalando lo obvio. «Ah, sí. Cambiamos las cerraduras ayer, por seguridad, ya sabes, con tanto empleado entrando y saliendo. Toma, aquí está tu café». No me ofreció una llave nueva. Simplemente se quedó ahí, aguardando a que me fuera. «Necesito revisar los contratos de...». «Ya yo me encargué de eso», me interrumpió. «Todo bajo control. Mejor disfruta tu café en el patio. Está hermosa la mañana». Me alejé con la taza en la mano, sintiendo como el calor me quemaba los dedos. Desde el patio vi a Juan entrar a mi oficina. A través de la ventana lo vi sentarse en mi silla, colocar sus pies sobre mi escritorio. Los días siguientes fueron una sucesión de pequeños despojos. Esteban vino a preguntarme sobre la siembra de alfalfa en el lote norte, como había hecho cada temporada durante 22 años. Antes de que pudiera responder,
Juan apareció. Esteban, de ahora en adelante, todas las decisiones pasan por mí. Don Salvador está retirado. ¿Retirado? Esteban me miró confundido. Retirado, confirmó Juan con firmeza. Es lo mejor para todos. Esteban se fue sin esperar mi respuesta, porque ya no había respuesta que esperar. Una semana después, encontré a todos los peones reunidos junto al galpón. Juan estaba al frente con una tableta en la mano, hablando de nuevos horarios, nuevas cuotas de trabajo. A partir de mañana, trabajarán también los domingos. Necesitamos duplicar la producción. Pero don Juan, protestó Esteban, los domingos siempre han sido para descansar. Don Salvador ya no toma decisiones aquí. Las palabras flotaron en el aire caliente de mayo. Los peones me miraron, esperando que dijera algo, que defendiera la tradición, que los defendiera a ellos. Abrí la boca y la volví a cerrar. ¿De qué servía? El rancho ya no era mío, mi voz ya no importaba, yo era un fantasma en mi propia tierra. Esa noche, Mariana vino a mi habitación. Tocó suavemente antes de entrar, como si yo fuera un extraño al que había que pedir permiso. «Papá, necesito hablar contigo. Dime». Se sentó en el borde de la cama, retorciendo las manos sobre el regazo. Tenía ojeras, como si no durmiera bien. Parte de mí quiso consolarla, la otra parte solo sentía vacío. «Papá, sé que todo esto es difícil para ti, pero es solo para organizarnos mejor. Juan tiene experiencia en administración. Tú has trabajado tanto tiempo, mereces descansar, esa palabra otra vez. Descansar, como si fuera un caballo viejo que hay que llevar al potrero a morir en paz. ¿Y las cerraduras, hija? ¿Eso también es organización?» Ella desvió la mirada. «Es por seguridad. Hay papeles importantes, contratos, papeles que yo firmé, contratos que yo negocié. Papá, por favor, no hagas esto más difícil». «¿Difícil para quién, Mariana?» Ella se levantó, las lágrimas brillando en sus ojos, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de frustración, de una hija que quería que su padre simplemente obedeciera y desapareciera. «Para todos», respondió. «Para todos, papá». Salió de la habitación cerrando la puerta con suavidad. El sonido del pestillo fue como una lápida cayendo sobre una tumba. Los días se convirtieron en semanas. Y yo me convertí en un huésped en la casa que construí ladrillo por ladrillo. Ya no me sentaba en la cabecera de la mesa. Ese lugar era de Juan. Yo me sentaba a un lado, donde antes se sentaban las visitas ocasionales. Comía callado mientras ellos hablaban de planes, de inversiones, de futuros que no me incluían. Por las mañanas caminaba por el rancho como un espectro. Los peones me saludaban con respeto, pero ya no me consultaban. Las decisiones venían de Juan, las órdenes venían de Juan. El rancho respondía a Juan. Una tarde encontré a mi nieto Tomás llorando detrás del establo. «¿Qué pasó, hijo?» Papá me gritó, sollozó. Le pregunté si podías enseñarme a montar como prometiste y se enojó. Dijo que tú ya no mandas aquí. Abracé al niño, sintiendo su cuerpecito temblar contra mi pecho, y en ese momento algo dentro de mí se cristalizó. No era rabia, no era dolor, era claridad absoluta. Ellos podían quitarme la oficina, podían quitarme la silla en la mesa, podían quitarme el respeto de los empleados, podían incluso quitarme el rancho con papeles falsificados, pero había una cosa que no podían quitarme: el tiempo, y yo tenía paciencia. 72 años de vida me habían enseñado que la venganza no se grita. Se cocina a fuego lento, como el mole que Clara preparaba durante horas hasta que cada ingrediente revelaba su verdadero sabor. Esa noche me senté en el portal de la casa mirando las estrellas. Escuché las risas de Juan y Mariana dentro, celebrando algún nuevo logro. Escuché el tintineo de copas de vino que probablemente compraron con mi dinero. Y sonreí. Era una sonrisa pequeña,
amarga, pero sonrisa al fin, porque mientras ellos celebraban su victoria, yo ya estaba trazando mi estrategia. Mientras ellos dormían tranquilos pensando que habían ganado, yo contaba cada movimiento que haría para recuperar lo que era mío. No con gritos, no con violencia, no con lágrimas, con silencio, con paciencia, con la sabiduría de un hombre que construyó un rancho de la nada y que por lo tanto sabía exactamente cómo desmontarlo todo. Un viejo callado es peligroso, porque nadie sabe qué piensa, nadie sabe qué planea, nadie imagina de qué es capaz hasta que es demasiado tarde. Y para Juan y Mariana ya casi era demasiado tarde. Lo que ellos no sabían es que el silencio de un hombre traicionado vale más que cualquier herencia. Don Hilario Vargas tenía 84 años y una memoria más afilada que la de cualquier computadora. Lo encontré en su despacho del centro, un lugar que olía a libros viejos y tabaco de pipa. Las paredes estaban forradas de códigos civiles, jurisprudencias y fotografías de casos ganados durante 60 años de ejercicio. Don Hilario había sido el abogado de mi padre, luego el mío, y conocía cada metro cuadrado de tierra en la región. Salvador Méndez, dijo cuando entré, levantándose con dificultad de su silla de cuero. Hacía meses que no te veía. Mis condolencias por Clara. Era una gran mujer. Gracias, Hilario. Siéntate. Por tu cara, vienes a algo más que una visita de cortesía. Le entregué la carpeta con todos los documentos, las escrituras falsificadas, los registros del banco, los papeles del hospital que probaban que yo estaba en Guadalajara el día de la supuesta firma. Don Hilario se puso sus lentes de lectura y revisó cada página con la meticulosidad de un orfebre examinando oro. El silencio se extendió por 20 minutos. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj antiguo en la pared y el roce de las páginas. Finalmente, se quitó los lentes y me miró con una expresión que no podía descifrar. Salvador, esto es fraude notarial, falsificación de firma, despojo. Son delitos graves. Lo sé. ¿Quieres proceder legalmente porque puedo? No, lo interrumpí. Todavía no. Don Hilario arqueó una ceja. Entonces, quiero saber si hay forma de recuperar mi rancho sin que ellos se den cuenta. Legalmente, quiero que crean que ganaron hasta que sea demasiado tarde. Una sonrisa lenta apareció en el rostro arrugado del viejo abogado. Ahora entiendo por qué tu padre siempre decía que eras el más astuto de sus hijos. Pasamos las siguientes 2 horas revisando cada detalle. Don Hilario me explicó las fallas en el proceso de transferencia, la fecha imposible, la falta de testigos reales, el notario que con alta probabilidad había sido sobornado o engañado. Pero hay algo más, dijo don Hilario, golpeando suavemente el escritorio con su pipa. Si ellos intentan hipotecar o vender el rancho, necesitarán documentación adicional. Y ahí es donde podemos actuar. Podemos bloquear cualquier transacción alegando inconsistencias en las escrituras, sin que ellos sepan que fui yo, sin que ellos sepan que fuiste tú, al menos no inmediatamente. ¿Cuánto tiempo necesitas? Dame 2 semanas. Moveré los papeles necesarios. Presentaré las inconsistencias ante el registro público. Cuando intenten usar esas escrituras falsas para cualquier trámite, se encontrarán con un muro. Salí del despacho de don Hilario con algo que no había sentido en semanas: esperanza. No era la esperanza ingenua de que todo se arreglaría solo. Era la esperanza fría y calculada de un hombre que sabe exactamente qué hacer para recuperar lo que le robaron. Pero primero necesitaba proteger lo que aún tenían acceso: mi dinero. Al día siguiente, con la excusa de ir al médico, visité las 3 sucursales bancarias donde tenía cuentas. En la primera retiré 800,000 pesos, en la segunda 940,000.
En la tercera, 600,000 pesos. En total, 2,340,000 pesos en efectivo. El dinero de mi vida, los ahorros de 40 años, la pensión de Clara, las ganancias del rancho que aún me pertenecían legalmente. Don Salvador, me preguntó el gerente del último banco, ¿está seguro? Es mucho dinero en efectivo. Completamente seguro. Voy a invertir en un negocio. Mentira. Iba a protegerlo de las manos que ya me habían robado una vez. Abrí una cuenta nueva en un banco en la ciudad vecina, a 2 horas de distancia. Una cuenta que solo yo conocía. Deposité el efectivo completo. 2,340,000 pesos que Juan y Mariana jamás encontrarían. Cuando regresé al rancho esa tarde, venía con las manos vacías, pero con el paso más ligero. Juan estaba en el patio, supervisando la carga de alfalfa. ¿Cómo estuvo el médico, suegro? Bien, bien, solo chequeos de rutina. ¿Y qué dijo? Todo en orden. Había algo en su tono, una curiosidad fingida que ocultaba otra cosa. Sospecha, miedo. Todo en orden para un hombre de mi edad, respondí, encorvándome un poco más de lo necesario. Aunque me recetó más medicamentos. La presión, ya sabes, y me dijo que evite las tensiones. Vi cómo Juan relajaba los hombros, cómo su sonrisa se volvía más genuina. Por eso mismo, suegro, deja que nosotros nos encarguemos de todo. Tú solo descansa. Esa noche, en la cena, actué mi papel a la perfección. Temblé un poco al servir agua. Dejé caer el tenedor una vez. Pedí que repitieran las cosas porque no escuché bien. Me quejé de la espalda, del cansancio, de la edad. Mariana me miró con lástima genuina. «Papá, ¿quieres que llamemos al doctor?» «No, hija, solo estoy cansado». Muy cansado. Y lo estaba. Pero no del tipo de cansancio que ellos imaginaban. Estaba cansado de fingir debilidad cuando por dentro era puro acero templado. Estaba cansado de escuchar sus planes cuando yo ya tenía los míos en marcha. Estaba cansado de verlos celebrar una victoria que estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. Esa noche, antes de dormir, saqué de mi cartera el recibo de depósito de los 2,340,000 pesos. Lo guardé en el mismo lugar donde Clara escondía sus joyas, dentro de un libro viejo de oraciones que nadie más abría. Don Hilario llamó a la semana exacta. «Salvador, está hecho». Presenté las inconsistencias. El registro público congeló cualquier transacción sobre el rancho hasta que se aclare la situación legal. Si intentan vender o hipotecar, no podrán. ¿Y ellos lo saben? Todavía no. Lo sabrán cuando intenten hacer algún movimiento. Perfecto. Salvador, ¿estás seguro de esto? Una vez que lo sepan, la guerra será abierta. La guerra ya empezó, Hilario. Ellos la comenzaron cuando falsificaron mi firma mientras yo velaba a mi esposa moribunda. Yo solo estoy terminándola. Colgué el teléfono y miré por la ventana. Juan cargaba cajas en su camioneta. Mariana regaba las plantas del jardín, todo tan normal, todo tan tranquilo. No sabían que el piso bajo sus pies ya estaba agrietándose, que el rancho que creían suyo estaba atrapado en un limbo legal, que el dinero que pensaban usar ya había volado. Y lo mejor de todo, no tenían idea de que el viejo decrépito que arrastraba los pies y olvidaba las cosas estaba jugando una partida de ajedrez que ellos ni siquiera sabían que había comenzado. Mientras ellos dormían tranquilos, yo firmaba el documento que sellaría su destino. La trampa se cerró un jueves por la mañana, cuando Juan regresó del banco con el rostro del color de la ceniza. Yo estaba en el portal, meciendo lentamente en la silla que Clara me regaló en mi cumpleaños 50. Fingía dormir, con el sombrero sobre el rostro y las manos cruzadas sobre el pecho, pero por debajo del ala observaba todo. Juan bajó de la camioneta dando un portazo que espantó a las gallinas.
Mariana salió corriendo de la cocina. ¿Qué pasó? ¿Conseguiste el préstamo? No. La voz de Juan temblaba. No lo conseguí. Algo está mal, muy mal. ¿Qué quieres decir? El rancho, las escrituras. El banco dice que hay inconsistencias en la documentación, que no pueden procesar ninguna hipoteca hasta que se aclare la situación legal del inmueble. Sentí como mi corazón latía más fuerte, pero mantuve la respiración pausada. El cuerpo inmóvil. Solo un viejo durmiendo al sol. ¿Inconsistencias? La voz de Mariana subió una octava. ¿Qué tipo de inconsistencias? No me dijeron exactamente. Solo que el registro público tiene una alerta sobre la propiedad, que hay documentos contradictorios. Hubo un silencio largo. Podía sentir sus miradas buscándose, podía oler su miedo mezclándose con el aire seco de junio. ¿Crees que él...? Comenzó Mariana. No. Juan la cortó rápido. Míralo. Apenas puede caminar derecho. No tiene idea de cómo funcionan estas cosas legales. Qué equivocados estaban. Pero Juan, necesitamos ese dinero, la empresa, las deudas. Lo sé, Mariana. Lo sé. Esperé hasta que entraron a la casa antes de abrir los ojos. El sol brillaba con fuerza sobre las tierras que me habían robado, sobre las cercas que levantaron mis manos, sobre el futuro que ellos creían haber asegurado y que ahora se desmoronaba como arena entre sus dedos. Las siguientes semanas fueron un descenso al infierno, y yo tuve un asiento de primera fila. Juan empezó a recibir llamadas, muchas llamadas, proveedores exigiendo pagos, socios reclamando inversiones, el banco presionando por un préstamo anterior que yo desconocía. Cada día su rostro se veía más demacrado, más gris, más desesperado. Mariana dejó de sonreír. Las ojeras se hicieron permanentes en su cara. Los platos en la mesa disminuyeron en cantidad y calidad. Ya no había vino en las cenas. Ya no había risas. Una noche escuché gritos desde su habitación. «Te dije que era arriesgado». La voz de Mariana atravesaba las paredes. «Te dije que esperáramos. Necesitábamos expandir el negocio», respondía Juan. «¿Cómo iba a saber que el viejo...» «¿Que el viejo qué, Juan?» «¿Qué?» Silencio. Un silencio que pesaba como plomo. Al mes siguiente, los hombres del banco llegaron, no al rancho, sino a la empresa de exportación de Juan en el pueblo. Yo me enteré por Esteban, quien lo escuchó de un primo que trabajaba en la presidencia municipal. «Don Salvador», me dijo Esteban en voz baja, mientras revisábamos las cercas del lote oeste. «Dicen que don Juan debe 1.800.000 pesos, que embargaron las oficinas, que la empresa quebró». ¿1.800.000 pesos? Repetí, fingiendo sorpresa. Eso dicen, patrón. Y hay más. Dicen que invirtió mal, que apostó a un negocio que no resultó, que ahora los acreedores quieren su dinero. Esa tarde, cuando regresé a la casa, encontré a Juan sentado en los escalones del portal. Tenía la cabeza entre las manos. A su lado, una botella de tequila medio vacía. Me senté junto a él sin decir nada. El silencio se extendió como una sombra. «Lo perdí todo, suegro», dijo finalmente, su voz quebrada. «Todo. La empresa, los contratos, los ahorros, todo». «¿El rancho?», pregunté con suavidad. «No puedo tocarlo. Hay algún problema legal que no entiendo. El abogado dice que podría tomar meses resolver, y no tengo meses. Los acreedores me están presionando. Quieren embargar todo lo que tengo». ¿Todo? La camioneta, los muebles, hasta las herramientas de la empresa. Y si no pago en 30 días... Su voz se quebró. Dicen que pueden ir tras Mariana también. Tras sus cosas. Tras... No terminó la frase. Se llevó la botella a los labios y bebió largo. «Juan», dije, y mi voz sonó más suave de lo que él merecía. «¿Qué hiciste con los 400.000 pesos que te presté?» Él no respondió. «No hizo falta». «Los perdiste, ¿verdad? En ese negocio que quebró». «Iba a salir bien», susurró. «Iba a multiplicarse.
Íbamos a estar bien, todos. Pero no salió bien. No. Me levanté despacio, fingiendo el esfuerzo de la edad. Miré el horizonte donde el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranja y púrpura. Ahora sí, Juan, dije con calma absoluta. Ahora sí el campo es de quien lo trabaja. Lo dejé ahí con su botella y su derrota. 3 días después, Mariana tocó la puerta de mi habitación. Eran las 11 de la noche. Cuando abrí, la encontré con los ojos hinchados de llorar. «Papá». Su voz era un hilo delgado. «Necesito hablar contigo». «Pasa, hija». Se sentó en el borde de la cama, en el mismo lugar donde se sentaba Clara cuando necesitaba desahogarse. Por un momento vi a la niña que fue, la que me abrazaba cuando tenía miedo, la que me pedía que la cargara después de caerse del columpio. «Papá, lo siento tanto». «¿Qué es lo que sientes, Mariana?» «Todo, haberte callado, haberte apartado, haber permitido que Juan...» Las lágrimas rodaban por sus mejillas. «Papá, estamos en la ruina, los acreedores van a quitarnos todo, no sé qué hacer». La miré en silencio. Parte de mí quería consolarla. La otra parte, la parte que había sido humillada, despojada y traicionada, solo sentía un vacío frío. «¿Y qué esperas que haga yo, hija?» «No lo sé, solo necesitaba decírtelo, necesitaba que supieras que me arrepiento». Se levantó para irse, pero antes de abrir la puerta, me volteó a ver una última vez. «Papá, ¿tú tuviste algo que ver con lo del banco? ¿Con el bloqueo del rancho?» La miré a los ojos de mi única hija, y mentí con la misma facilidad con la que ellos habían falsificado mi firma. «Hija, yo apenas puedo recordar dónde dejé mis lentes. ¿Crees que soy capaz de mover papeles legales?» Ella asintió, queriendo creer. Pero antes que partieran al día siguiente con sus últimas pertenencias en la camioneta que aún no habían embargado, dejé sobre la mesa de la cocina un sobre Manila. Pero lo que ellos hicieron después superó cualquier traición anterior. El sobre Manila permaneció sobre la mesa durante 3 días antes de que regresaran. Yo lo miraba cada mañana mientras tomaba mi café. Sabía lo que contenía. Sabía el peso de esos papeles. Sabía que dentro estaban las pruebas definitivas, documentos que probaban el fraude de manera irrefutable, testimonios notariados, declaraciones juradas de los médicos del hospital. Ese sobre no era para castigarlos hoy, era para recordarles, cuando llegara el momento, que yo todavía tenía la última palabra. Esteban me mantenía informado de todo. Juan había vendido la camioneta para pagar parte de la deuda. Mariana había empeñado sus joyas, incluso el anillo que Clara le regaló en su boda. Vivían ahora en una casa rentada en el pueblo, un lugar pequeño cerca de la carretera donde el ruido de los tráilers no dejaba dormir por las noches. «Don Salvador», me dijo Esteban una tarde, «¿usted sabía que ellos falsificaron las escrituras?» «Lo sospechaba», respondí sin mentir del todo. «¿Y por qué no hizo nada antes?» «Porque a veces, Esteban, la justicia no se grita, se siembra. Y cuando crece, da frutos amargos que quien los sembró debe cosechar». El viejo capataz asintió lentamente, como entendiendo algo más profundo que mis palabras. Fue un sábado por la tarde cuando escuché el sonido de un motor conocido en el camino de entrada. Pero no era la camioneta de Juan, era un coche viejo, prestado seguramente, con el escape roto y la pintura descascarada. Me quedé en el portal, en mi silla mecedora, aguardando. Juan bajó primero, y no era el mismo hombre. El yerno orgulloso que se sentaba en mi lugar, que daba órdenes y sonreía con suficiencia, había desaparecido. Este Juan tenía la espalda encorvada, la ropa arrugada, una barba de varios días que no era estilo sino abandono. Mariana bajó después, cargando a Tomás de la mano. Mi nieto había crecido en estos meses, pero sus ojos tenían una tristeza que ningún niño debería conocer. Mariana tampoco se atrevía a mirarme directamente.
Se quedaron al pie de los escalones, como mendigos esperando permiso para entrar a un lugar que alguna vez consideraron suyo. Don Salvador, comenzó Juan, y su voz se quebró. Venimos a... Necesitamos hablar con usted. Hablen, dije sin levantarme de mi silla. Juan subió un escalón, luego se detuvo. Las lágrimas ya corrían por su rostro sin que hiciera esfuerzo por ocultarlas. Perdón, eso es lo que vengo a decir. Perdón, suegro. Perdón por todo. Por callarle. Por desplazarle. Por... Tragó saliva con dificultad. Por lo de las escrituras. Ahí estaba, la confesión. Las palabras que habían estado atrapadas en el aire durante meses. ¿Las escrituras? Pregunté con calma, como si no supiera de qué hablaba. Yo falsifiqué su firma, continuó Juan, cayendo de rodillas. Fue idea mía. Convencí a Mariana de que era lo mejor. Le dije que usted estaba viejo, que necesitábamos asegurar el futuro, que... Sollozó abiertamente. Mentí. Manipulé. Robé. Soy un ladrón, don Salvador. Un miserable ladrón. Mariana permanecía varios pasos atrás, con la mano de Tomás apretada contra la suya. Lloraba en silencio, sin hacer ruido, como Clara lloraba cuando no quería que nadie la escuchara. ¿Y tú, hija? Pregunté. ¿Tú también viniste a pedir perdón? Ella dio un paso adelante. Su voz salió apenas audible. Papá, yo sabía. No firmé los papeles, pero sabía lo que Juan iba a hacer. Y no lo detuve. Te traicioné también. Traicioné tu confianza, tu amor, todo lo que hiciste por mí. ¿Por qué? Fue la única pregunta que necesitaba respuesta. Porque tenía miedo, respondió Mariana. Miedo de que no hubiera suficiente para nosotros. Miedo de que Juan se fuera si las cosas no salían bien. Miedo de no ser nada sin él. ¿Y ahora? Pregunté. Ahora que no tienen nada, ¿qué son? Nadie respondió. Me levanté despacio de la silla. Entré a la casa y regresé con una carpeta que tenía guardada en mi habitación. La misma carpeta que don Hilario había preparado con tanta meticulosidad. ¿Saben qué es esto? Pregunté, mostrándoles los documentos. Juan negó con la cabeza, todavía de rodillas. Son las escrituras originales del rancho, las verdaderas, con todas las inconsistencias de sus documentos falsos expuestas, con la prueba de que yo estaba en el hospital cuando supuestamente firmé la transferencia, con los testimonios de los médicos, las enfermeras, hasta del empleado de la cafetería que me vendía café esas noches. Abrí la carpeta y les mostré el último documento, una escritura nueva, fechada apenas 2 semanas atrás. El rancho El Encino ha regresado a su dueño legítimo, Salvador Méndez. Todo legal, todo documentado, todo irreversible. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. Papá, susurró Mariana, ¿desde cuándo? Desde que descubrí lo que hicieron. Desde el día que fui al banco y vi mi firma falsificada. Desde ese momento comencé a mover cada pieza del tablero. Juan levantó la vista y en sus ojos vi algo que me sorprendió. No era rabia, era alivio. El alivio de un hombre que finalmente puede dejar de cargar con el peso de su mentira. ¿Nos va a denunciar?, preguntó. La pregunta flotó en el aire caliente de julio. Miré a mi hija, que sostenía a mi nieto. Miré a Juan, destruido sobre los escalones de madera que construí con mis manos. Miré el rancho detrás de ellos, las tierras que seguían siendo mías, que siempre habían sido mías. No, respondí finalmente. No los voy a denunciar. Mariana dejó escapar un sollozo de alivio. Pero tampoco los voy a ayudar, continué. Ustedes cavaron su propia tumba financiera. Ustedes apostaron mi herencia y la perdieron. Ahora vivirán con las consecuencias. Está bien, dijo Juan, poniéndose de pie con dificultad. Es lo justo. Es más de lo que merecemos. Se prepararon para irse.
Mariana se acercó como si fuera a abrazarme, pero se detuvo a medio camino. Entendía que ese derecho también lo había perdido. Adiós, papá. Adiós, hija. Los vi alejarse por el camino de tierra. El coche viejo tosió humo negro antes de arrancar. Tomás me saludó por la ventana trasera y yo levanté la mano en respuesta. Cuando el coche desapareció en la curva, regresé a la casa. Sobre la mesa de la cocina, el sobre Manila seguía aguardando. Lo tomé, sintiendo su peso. Dentro había algo que ni Juan ni Mariana sabían, algo que cambiaría todo una vez más si yo decidiera usarlo, pero no lo haría. Salí al patio trasero y encendí una fogata pequeña. Abrí el sobre y uno por uno eché los documentos al fuego. Las pruebas que podían haberlos llevado a prisión, los testimonios que hubieran destruido sus vidas completamente, las declaraciones que les hubieran quitado hasta la última esperanza. Observé cómo las llamas consumían el papel, cómo el humo negro subía al cielo limpio de la tarde. «¿Por qué lo hace, patrón?», preguntó Esteban, que había visto todo desde el corral. «Porque la venganza verdadera, Esteban, no es destruir al otro. Es reconstruirse uno mismo de forma tan completa que la ausencia del traidor se vuelve irrelevante. Pero antes que partieran, dejé sobre la mesa un sobre, y dentro de él, el golpe final que ellos nunca esperaban. Pero ese golpe nunca llegó, porque decidí que vivir con las consecuencias de sus actos sería castigo suficiente. 2 años después de la muerte de Clara, el rancho El Encino volvió a florecer. Me levanté antes del alba, como había hecho durante 50 años. Preparé café en la estufa de Clara usando su olla favorita que tenía un mango torcido, pero que nunca me atreví a tirar. El aroma llenó la cocina vacía, y por un momento casi pude escuchar su voz. Esteban llegó a las 6 en punto, como siempre. «Buenos días, patrón. El ganado del lote norte necesita revisión». «Vamos», respondí, tomando mi sombrero. Caminamos juntos por las tierras que volvían a ser mías, y no solo en los papeles, en cada cerca reparada, en cada surco limpio, en cada animal sano. El encino respiraba de nuevo, pero diferente, más tranquilo, más honesto. De los 2.340.000 pesos que rescaté, invertí 1.200.000 en modernizar la propiedad. Nuevo sistema de riego, mejoras en los corrales, un tractor que Esteban aprendió a manejar como si hubiera nacido para ello. El rancho prosperaba otra vez, pero sin la ambición desmedida que Juan soñó. Solo tierra honesta, dando frutos honestos. Los otros 1.140.000 pesos los guardé en una cuenta especial. Don Hilario murió 4 meses después de resolver mi caso. En su testamento dejó instrucciones de que sus honorarios fueran perdonados. «Salvador», decía la carta que me entregó su hijo, «tu amistad valió más que cualquier peso». Lloré esa tarde, por Hilario, por los años que se fueron, por todo lo que gané y todo lo que perdí. Pero la vida continúa, y con ella llegó Tomás. Mi nieto apareció un sábado por la mañana, 6 meses después de aquella visita dolorosa. Llegó solo, caminando por el camino de tierra con una mochila al hombro. Tenía 9 años ahora, más alto, más delgado, pero con los mismos ojos claros que tenía Clara. «Abuelo», dijo cuando llegó al portal, «mamá no sabe que estoy aquí. Me escapé del pueblo. Caminé 2 horas. ¿Por qué, hijo? Porque quiero aprender. Quiero que me enseñes del rancho como prometiste». Lo miré en silencio. Detrás de él, en la distancia, probablemente Mariana estaba buscándolo desesperada. «Entra», dije. «Te prepararé desayuno. Luego llamaremos a tu madre». Llamé a Mariana. Ella lloró al teléfono, agradeció entre sollozos, pero no pidió venir. Sabía que esa puerta todavía estaba cerrada. A partir de ese día, Tomás vino cada sábado. Le enseñé todo: cómo revisar el ganado, cómo reparar cercas,
Cómo leer el cielo para predecir lluvias, cómo respetar la tierra que te da de comer, cómo ser un hombre de palabra. Abuelo, me preguntó un día mientras sembrábamos alfalfa, ¿por qué mamá nunca entra al rancho? Había notado cómo ella lo dejaba al inicio del camino, aguardaba en un coche prestado hasta que yo lo acompañaba de regreso, pero nunca cruzaba el portón. Porque hay puertas, Tomás, que se cierran con traición y solo se abren con tiempo, mucho tiempo. Aunque pida perdón. El perdón no abre puertas, hijo. El perdón solo alivia el peso de quien lo da. Pero la confianza, esa hay que reconstruirla ladrillo por ladrillo. El niño asintió con una seriedad que no correspondía a su edad. Mariana intentó hablar conmigo directamente solo una vez más. Un año después de recuperar el rancho, tocó a la puerta con manos temblorosas. Cuando abrí, vi a una mujer diferente, más delgada, con canas prematuras, con las manos ásperas de quien ahora trabajaba limpiando casas para ayudar con los gastos. «Papá, yo...» comenzó. «¿Tomás está bien?» interrumpí. «Sí, él está bien. Gracias a ti está bien. ¿Necesitan algo? ¿Dinero? ¿Comida?» Ella negó con la cabeza. «Solo necesitaba decirte que entiendo. Entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Entiendo que merecíamos perderlo todo. Y entiendo que tal vez nunca puedas perdonarme completamente». «Mariana», dije, y mi voz salió más suave de lo que esperaba. «Ya te perdoné. El día que quemé los papeles que podían mandarlos a la cárcel, te perdoné. Pero perdonar no significa olvidar. Y no significa que las cosas vuelvan a ser como eran. Lo sé, papá. Solo quería que supieras que sigo siendo tu hija, aunque no merezca serlo. Siempre serás mi hija, Mariana. Eso nunca cambiará. Pero la relación que teníamos, esa murió el día que firmaron mi nombre mientras yo velaba a tu madre». Ella asintió, limpiándose las lágrimas. «Gracias por cuidar de Tomás. Es un buen niño. Ese fue nuestro último intercambio directo. Después de eso, nuestra comunicación se limitó a mensajes breves, corteses, funcionales, vacíos de la calidez que alguna vez tuvimos. Juan nunca volvió al rancho. Según me contó Tomás, su padre trabajaba en la ferretería del pueblo, había dejado de beber y estaba pagando sus deudas centavo por centavo. Tardaría 10 años en saldarlas todas. «Papá dice que tú le enseñaste la lección más importante de su vida», me dijo Tomás un sábado. «¿Y cuál fue esa? Que no hay atajos para la dignidad, que todo lo que se construye con mentiras se derrumba con la verdad». Sonreí. Al menos algo había aprendido. Una tarde llamé a Tomás a mi oficina. Tenía 11 años ya, y había demostrado no solo interés, sino respeto genuino por la tierra. «Hijo, quiero mostrarte algo». Saqué los documentos de la cuenta bancaria que había abierto a su nombre, 1.140.000 pesos creciendo con intereses. «Esto es tuyo, pero solo podrás acceder a este dinero cuando cumplas 25 años, y únicamente si has demostrado que aprendiste a trabajar la tierra con honestidad». Sus ojos se abrieron enormes. «¿Por qué, abuelo?» «Porque el dinero que no se gana se pierde, porque la herencia más grande que puedo dejarte no son pesos, sino principios, y porque quiero que seas el hombre que tu padre no pudo ser». El niño abrazó mi cintura con fuerza. «Te lo prometo, abuelo, te lo prometo». El rancho volvió a ser lo que Clara y yo siempre quisimos, un lugar de paz, sin ambiciones desmedidas, sin planes imposibles. Solo tierra, trabajo y el ciclo eterno de siembra y cosecha. Una noche, exactamente 2 años después de la muerte de Clara, me senté en el portal bajo las estrellas. Tomás dormía en el cuarto de huéspedes, cansado después de aprender a herrar caballos. El viento soplaba suave, trayendo el olor de la tierra húmeda. «Lo hice, mi amor», susurré mirando al cielo. «Protegí lo nuestro, y tu bisnieto seguirá tus pasos». Una estrella fugaz cruzó el firmamento. El viento sopló más fuerte.
moviendo las hojas de los árboles que plantamos hace 40 años. Y en ese sonido encontré paz. No respondí cuando me callaron, no grité cuando me robaron, no lloré cuando me traicionaron, solo aguardé, observé. Y cuando llegó el momento, recuperé lo que era mío sin violencia, sin venganza ciega, solo con la paciencia de un hombre de 72 años que sabe que la justicia verdadera no se apresura. El rancho, el encino seguirá aquí cuando yo ya no esté, y Tomás lo heredará, no por ser mi nieto, sino porque aprendió a amarlo como yo lo amé, a respetarlo como yo lo respeté, a trabajarlo como Clara y yo lo trabajamos durante toda una vida. Esa es mi venganza final, que lo que ellos intentaron robar con mentiras permanezca en la familia a través de la verdad. Y cuando Mariana vea a su hijo convertido en el nuevo dueño de estas tierras, entenderá que el legado de un hombre honesto siempre vence sobre las ambiciones de quienes olvidan de dónde vienen. Cerré los ojos, escuchando el canto de los grillos y sintiendo la brisa fresca de la noche. Por primera vez en años, dormí en paz absoluta. El rancho vuelve a florecer bajo mis manos y las de Tomás. Mariana intenta acercarse, pero el portón nunca se abre completamente. La paz no es alegría, es descanso. Enseñar al nieto es mi nuevo legado. Y el precio de la dignidad fue alto, pero valió cada peso retirado de sus manos. Quiero agradecer al canal Venganza con el Abuelo por darme este espacio para contar mi verdad. Si esta historia tocó algo dentro de ti, suscríbete, activa la campanita y déjame en los comentarios. ¿Perdonarías a un hijo que te traicionó? ¿O cerrarías la puerta para siempre? Gracias por escucharme.